pero bueno, y seguimos patinando en el sitio, ¿no? Entonces, esa preocupación de un ánimo de perjudicar a Santa Cruz parece que nomás es muy cierta, porque no se ve, digamos, por qué lado es que se tiene que arreglar este entuerto. Gracias, Rolly, pues, por estar acá nuevamente. Y en realidad nace de una asfixia que venimos soportando dentro de la gobernación ya de larga data. Con el IDH nomás, desde el 2007 al año siguiente de su implementación, no han recortado, para hacerlo rápido, 2/3 del IDH que nosotros recibimos hoy en día. Pagamos los bonos de Juancito Pinto, los bonos dignidad, los bonos de vacunación, que si bien entendemos la importancia social de los bonos, nos obligan y se pagan a través de fondos de las gobernaciones y de los municipios, y no tanto y solamente a través del gobierno nacional. Y no solamente no han recortado el IDH, sino que no han cargado responsabilidad y competencia que no son del departamento o de la gobernación. Para simplemente algunos ejemplos rápidos, los prediarios. Los prediarios es lo que se paga para sostener y mantener las cárceles. En la cárcel, el manejo administrativo de la cárcel es una competencia exclusiva del gobierno nacional. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en la cárcel en sí, más allá que tal vez nos quieran meter dentro de la cárcel, ¿no? Otra cosa, digamos, ¿no? Pero administrativamente cero, pero nos sacan 25 millones de bolivianos año. Y el problema es que no se quedan en 25, porque arrancó con 10, 11, y cada año crece, y son débitos prácticamente automáticos. Las titulaciones que se dan a los colegios, los títulos de bachiller que ahora son gratuitos, los paga el gobierno departamental. Es más, ni siquiera nos dicen cuánto cuestan, nos dicen 3 millones. Nosotros averiguamos por las imprentas cuánto sale más o menos, y sale más o menos 700.000 bolivianos. Hemos solicitado que nos informen qué hacen con el saldo, bien, gracias. Los ítems de salud, que creo que todos de alguna manera tienen conocimiento, pero en el departamento, más allá de la ciudad, el gobierno departamental paga como 1.800 ítems, 1.400 aprox en la ciudad, otros 400 y poco para los 55 municipios, que no tienen la manera ni que para solventar, y además que es una competencia nacional el tema de pagar los ítems. Y ahí nomás se van casi 180 millones de bolivianos año, que podríamos reinvertirlo en poder dotar de mejores infraestructuras hospitalarias, que eso sí es una competencia nuestra, tanto del tercer nivel, como apoyar a nuestros municipios para que tengan infraestructura en el primer y en el segundo nivel correspondiente. Y así yo pudiera enumerarle cargas que nos hacen al IDH, que el gobernador ya ha salido en más de una oportunidad para decir, ahorita es mejor que ni siquiera nos den el IDH, porque salimos con un déficit aproximado de 150 millones de bolivianos año, con todos los descuentos o las responsabilidades que nos cargan al IDH, que no son del gobierno departamental. Más barato nos sale volvernos a prefectura y no recibir IDH que cargarnos con competencias que no nos corresponden y que nos hacen débito automático. Y la última fue la TUTI, que ha sido el 12% del impuesto para la explotación y exploración de hidrocarburos, la ley de incentivo, que el gobierno departamental de manera formal se opuso. No estábamos de acuerdo que nos hagan un débito automático de una competencia que ni siquiera es exclusiva, es privativa de YPFB. No discutimos que lo sea, pero si lo es, que la asuman. Y acá vamos a poder exponer claramente la falta de YPFB o el gobierno nacional en política de hidrocarburos para exploración.
donde han dejado un vacío de casi 10, 15 años y que hoy ya recién están asumiendo con la preocupación que existe. Y ante ello ya llegó la emergencia en sí por Incahuasi, con el congelamiento de las regalías al departamento de Santa Cruz, donde el gobernador hace 2 meses aproximadamente o 3 tuvo que patear el tablero políticamente porque ya no había cómo sostener la gestión de la gobernación con todos los recortes que nos han realizado, con los recortes presupuestarios que hoy tenemos en la gobernación, más el congelamiento, ya quedamos literalmente en todo. Bien, muy rapidito porque aquí creo que todos tenemos claramente el significado de las regalías departamentales para el país, pero particularmente para el departamento de Santa Cruz, que son un sentimiento, que son una lucha histórica, algo intrínseco que tenemos como cruceños, tomando en cuenta que fue una ley promulgada por un presidente nacido en este departamento, el general Bush, en 1938, pero que nos trasladamos nuevamente a repetir la historia porque tardaron más de 20 años desde la promulgación de la ley para que a través de gestas históricas comandadas en ese momento por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, don Melchor Pinto, para que hagan efectiva el pago de las regalías para Santa Cruz. Regalías que impulsaron justamente el desarrollo que hoy sostenemos. Fue, como diríamos en el fútbol, el puntapié inicial para el encetado, para el agua potable, para la propia energía eléctrica. Sin embargo, las regalías no son un concepto solamente histórico. Las regalías hoy son reconocidas por el Estatuto Autonómico del Departamento, que está ya constitucionalizado y promulgado por el gobernador, como a su vez también están dentro de la propia Constitución Política del Estado. Por lo tanto, estas regalías tienen un valor histórico, tienen un valor legal y tienen un valor constitucional a nivel departamental y a nivel nacional. Mejor dale, bueno. Incahuasi. Aquí queremos exponer lo que llaman en términos de hidrocarburos bloque. ¿Qué es un bloque? En términos sencillos, los bloques son las áreas que se concesionan a una empresa petrolera para que puedan llevar adelante exploraciones hidrocarburíficas para encontrar pozos. Y aquí está el rectángulo chiquitito, es el bloque Aquio, y el más grande es el bloque Incahuasi, que prácticamente trabajan como uno solo. Y acá está efectivamente Chuquisaca y Santa Cruz y el límite correspondiente. Por lo tanto, es un bloque, un área que es compartido entre Santa Cruz y Chuquisaca para buscar pozo petrolero y obviamente reservorio. Y acá lo que yo quería compartir con ustedes, el dato. Incahuasi, el pozo Incahuasi, el primer pozo exploratorio, fue descubierto el año 2004, hace 14 años, previo a la gestión presidencial del presidente Evo Morales. Pero recién el 2016 entra en producción. Acá es un dato fundamental. El primero, porque desde el 2004 no hay ningún pozo nuevo descubierto en todo Bolivia. Existen pozos que se han adicionado a pozos existentes para amplificar la producción de un bloque ya en producción. Pero un nuevo pozo no se descubre desde el 2004. Claudia me puede tal vez reforzar aquello. Y si no se ha descubierto ningún pozo y se tarda un promedio, porque esto no es una cuestión de que haya sido ineficiente el YPF, sino que el promedio para poner un pozo descubierto a un campo en producción es de 12 años a 14 años. Por lo tanto, si descubrimos un nuevo pozo, se descubre en Bolivia, Dios quiera, si al fin y al cabo todos nos beneficiamos, mañana
Recién en 12 años nos vamos a beneficiar de la producción de este pozo nuevo. Y es ahí la problemática y el peligro ante el cual estamos como bolivianos para poder atender todos nuestros compromisos internacionales como también internos de la demanda de gas. Ahora, entrando más en los límites en sí. Esto es una lámina donde podemos exponer claramente aquí la línea blanca, los límites del bloque que acabamos de mirar en la línea previa. La línea roja es lo que se llama la alta cumbre. En palabra más sencilla, el pico del cerro. Este es el cerro Incahuasi. Y el pico del cerro, la alta cumbre, justamente es el límite entre ambos departamentos. Se agarra el pico y se parte en dos el cerro, para un lado Chuquisaca, para el otro lado Santa Cruz. Y aquí podemos apreciar claramente que los pozos Aquio 1, Incahuasi 1, 2 y 3 están en suelo cruceño. Y esto un poco más verdoso, medio zigzagueado, es el subsuelo, el reservorio que está debajo del suelo natural que conforma lo que vendría a ser el reservorio que se llama Incahuasi, que está en suelo cruceño y que explicaremos técnicamente un poco más ya a detalle. Y todos estos límites se basan en dos leyes nacionales, que también entraremos a detalle luego, pero son las leyes de 1898 y las leyes de 1912. Estudio de identificación de reservorios compartidos. Existe una normativa, una ley nacional que reglamenta en caso de que un departamento quiera exigir lo que por derecho le corresponde, averiguar o certificar si es que un reservorio de gas pasa dentro de sus límites departamentales o no. Y bajo ese sentido, en 2015, Chuquisaca, con todo el derecho del mundo, solicita a YPF llevar adelante los estudios de reservorios compartidos dentro del campo Incahuasi entre ambos departamentos. Hasta ahí perfecto. El 2016, ambos departamentos, porque existe toda una reglamentación, una normativa que nos sujetan de manera voluntaria firmar si estamos de acuerdo que se lleva adelante el estudio de esta manera. O sea, nosotros como departamento, como también Chuquisaca, nos dieron las reglas del juego, esto se va a llevar adelante, están de acuerdo y se sujetan a este estudio bajo estos parámetros o no. Ambos departamentos accedimos de manera voluntaria y que nos sujetamos a esa normativa. Y es así que YPFB contrata, por lo tanto, a una empresa internacional que se llama canadiense GLJ Petróleo para realizar los estudios compartidos. La gobernación, de manera paralela, la gobernación de Santa Cruz, de manera paralela, contrata una consultora que se llamó Giga para poder tener el respaldo técnico especializado de que efectivamente todo el trabajo que estaba llevando adelante GLJ Petróleo efectivamente estaba sujeta a la norma, porque nosotros de manera regular no contamos con esos técnicos tan especializados en hidrocarburos y obviamente teníamos que respaldarnos de que lo que nos informaban era real, fidedigno. Por lo tanto, contratamos a la empresa Giga para que haga todo el seguimiento antes, durante y después. De esta manera, iniciando el respaldo de la gobernación y la defensa de la gobernación de manera formal desde el año 2015-2016. Y un dato, para llevar adelante los estudios, la empresa GLJ obviamente se tiene que alimentar de datos.
¿Cuáles son estos datos? Los datos hidrocarburíficos los proporciona YPFB de manera oficial, y los datos territoriales, por la palabra, los datos del límite, los proporcionaba en ese entonces el Ministerio de Autonomía. ¿Y por qué menciono esto? Porque es importante de saber. Primero, el 1 de junio del 2016, la empresa emite el estudio preliminar. Para llegar a este estudio preliminar, GLJ solicitó al Ministerio de Autonomía que le certifique o que le indique cuáles eran los límites territoriales para poder basar si es que el reservorio estaba en un lado o estaba en el otro. El Ministerio de Autonomía, a través de su viceministerio, que era su rama técnica, le envió no una, sino 2 notas indicando de que se sujetaban a las leyes de 1898 y de 1912, y sobre ellas se tenía que basar el estudio correspondiente. Y sobre ello lo hizo. Y es así que se emitió el estudio preliminar. Curiosamente, pasaba 2 semanas, 3 semanas, un mes, y no daban el estudio final. Ahí el gobernador, tengo que admitir, se puso un poco susceptible porque decía, bueno, ¿por qué no lo hacen público? Porque había una cláusula de confidencia que nos impedía dar a conocer los resultados públicamente, tanto a Chuquisaca como a Santa Cruz, y hasta ahorita YPFB da a conocer el estudio final. El gobernador dio una conferencia de prensa, dio un ultimátum a YPFB, y en agosto recién se dio a conocer el estudio final de la consultoría, donde ya efectivamente daban de que el reservorio estaba 100% en suelo cruceño. Hasta el propio presidente tuvo que salir públicamente a decir, no hay más que discutir, Incahuasi, el reservorio de Incahuasi está 100% en suelo cruceño, y se acabó. Bueno, hasta este entonces es importante notar que Chuquisaca no había objetado ningún proceso ni ningún paso durante la elaboración del informe o durante el estudio realizado por parte de GLJ. Nunca o en ninguna instancia Chuquisaca hizo ninguna objeción o estuvo o mandó alguna nota indicando no estamos de acuerdo. Prosiguió todo el estudio hasta su finalización. Curiosamente, conocidos los resultados finales y públicos, recién Chuquisaca, a través de su gobernador, rechaza el 100% del reservorio en base al desconocimiento de los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. En otras palabras, ya cuando acabó el partido, cuando ya se sabe el resultado, no solamente quiere ganar en mesa, sino que quiere cambiar las reglas del juego, que no es correcto. Bien, ahora, está claro que la problemática, el gobierno comienza a originarlo por el tema limítrofe. ¿Cuáles han sido las bases de Santa Cruz? Porque siempre nos hemos manejado de manera muy seria, sujetado a las leyes. Y aquí tenemos 2 leyes a falta de una. Una, el 10 de noviembre de 1898, que en ese entonces ya había una disyuntiva de limítrofe entre nuestros departamentos. Es más, llevábamos 31 años de disputa. Y en 1898 se promulga esta ley para zanjar justamente los problemas limítrofes entre Santa Cruz y Chuquisaca. Y se ratifica en 1912 porque había un detalle con relación a un municipio. Estas leyes, nomás como un detalle, fueron promulgadas por un presidente
chuquisaqueño. Pero no solamente tenemos dos leyes. En 1914 se firmó la Resolución Suprema. ¿Qué significa esto? Las leyes delimitan. En otras palabras, fijan las coordenadas en base a una cartografía. En pocas palabras, hacen el mapa. La resolución baja el mapa al terreno y demarca. A través de la Resolución Suprema de 1914 se lleva adelante lo que se llama comúnmente la demarcación de los límites fijados en ambas leyes. En otras palabras, fueron y pusieron los mojones correspondientes. Ahora, los límites se clasifican en base a otra ley, la ley 339, y se definen como precisos y o naturales, que son aquellos definidos por ley que permiten su ubicación exacta en el terreno a través de coordenadas, que son las coordenadas las tenemos a través de las dos leyes, y o accidentes geográficos y naturales cuyas coordenadas pueden ser reconocibles en el terreno y representadas en la cartografía. En otras palabras, tenemos coordenadas a través de las leyes y un accidente geográfico claro que es el Cerro Incahuasi, que en pocas palabras la montaña pues no se mueve, está ahí nomás. Y límites imprecisos, que son aquellos que no han sido definidos en la norma o que habiendo sido carecen de coordenadas y accidentes naturales reconocibles en el terreno o en la cartografía. Los límites que son imprecisos justamente son los que deberán ser sometidos a un proceso de delimitación territorial. Sin embargo, como los nuestros son precisos y o naturales, son inmodificables, ya están definidos, por eso son precisos por ley. Ahora, ¿dónde empieza todo? Todo empieza con nuestro querido amigo Hugo Siles. Hugo Siles envió esta nota, que aquí van a disculpar la falta de definición. Acá en la referencia dice nota aclaratoria. Y acá es importante hacer este detalle. ¿Por qué? Porque aclaratoria significa que algo, a su criterio, no estaba muy bien explicado o estaba errado y que estaban aclarando sobre eso. En esta nota aclaratoria, aquí ya lo podemos leer, está extractado textualmente y se lo voy a leer. Si bien en la nota MA significa Ministerio de Autonomía, estas son las dos notas que yo les mencioné anteriormente que envió el Ministerio de Autonomía a solicitud de la empresa GLJ para que certifiquen los límites. Si bien a través de las dos notas tales manifestamos que las leyes de 1898 y 1912 son normas referenciales. Acuérdense de esto. De pronto, el ministro de Autonomía quiere aclarar, en su nota aclaratoria, de que las leyes correspondientes eran referenciales. Yo no soy abogado, pero hasta donde tengo entendido, las leyes pues no son referenciales. Las leyes son tácitas y de cumplimiento inmediato. Y en ningún momento certificamos que las mismas cuenten con límites precisos, o sea, de pronto las leyes no son precisas, ni hay el cerro. Y asimismo, la ley 339 de la entidad indica que el Ministerio de Autonomía es quien debe llevar adelante el proceso de delimitación. De ahí saltamos y aparece el Tribunal Constitucional. Hay que tomar en cuenta, esto obviamente es especulativo, pero ya uno, con el pasar de los años, ya no somos tan pelados lamentablemente, aprende que parece que no hay coincidencias nunca, sobre todo en política. Siempre es por algo. Este es el mismo Tribunal Constitucional que casualmente violó su propia constitución que fue llamada a defender, porque el motivo del Tribunal Constitucional es para defender la Constitución.
Y de pronto este Tribunal Constitucional fue el que violó los derechos de los bolivianos el 21 de febrero, cuando Bolivia le dijo no a la reelección del presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera. Y casualmente, 2 semanas, un par de días antes de que se cumpla su gestión, a simple solicitud de la Asamblea o del gobernador de Chuquisaca, emite esta resolución constitucional congelando las regalías departamentales a Santa Cruz. Y aquí podemos extractar del jane, del corazón de la argumentación que justificó el Tribunal Constitucional el motivo para congelar nuestras regalías. Y acá podemos ver, para no leer todingo, en rojo, dice que las leyes de 1898 y 1912 son solamente normas referenciales. ¿Y de dónde extractó este dato? De la nota aclaratoria de nuestro amigo Hugo, sin certificar que los mismos cuenten con límites precisos. O sea, copy-paste de la nota aclaratoria de Hugo Siles. Y acá es un párrafo siguiente de la igual manera. Y que las leyes de 1898 y de 1912, ¿se acuerdan de esta palabrita, no? Son solamente referenciales. No es coincidencia que utilicen exactamente la misma palabra para poder argumentar el congelamiento de las regalías departamentales de Santa Cruz. Ahora, de manera paralela, ¿se acuerdan que nosotros expusimos o comentamos ahorita de que el gobernador de Chuquisaca, ya en el tercer tiempo, demandó a Santa Cruz por los límites, en agosto? Bueno, la gobernación de Chuquisaca demandó los 509 kilómetros que tenemos de límite entre nuestros departamentos. El límite departamental con Chuquisaca arranca acá en el norte, este es el límite tripartito, porque aquí está Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, hasta la frontera con Paraguay. Todo este límite son 509 kilómetros aproximadamente. La gobernación de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Obras Públicas, tiene la unidad de límite, la cual hizo todo el seguimiento correspondiente desde el inicio a este proceso. Y obviamente basándose en las leyes correspondientes ya mencionadas. Es así que solamente se admiten 51 kilómetros como imprecisos o falta de delimitar de los 509 kilómetros en su totalidad. En otras palabras, 458, 57 kilómetros quedaban como precisos, porque si no han sido admitidos en la demanda de delimitación y que fueron 51 kilómetros lo que indicaron que faltaban delimitar, significa que los otros están limitados, por analogía. Además, el detalle, aquí en el punto más cercano, que por cierto aquí está el municipio de Pucará y acá arriba está el municipio de Villa Serrano, en Chuquisaca, hay 200 kilómetros de distancia a donde es el bloque o los pozos de Incahuasi. O sea, no tiene ninguna afectación absoluta el proceso de estos 51 kilómetros, que aquí hay 30 vértices y de acá a acá hay 90 vértices, en total 120 para hacer la delimitación entre ambos departamentos. Como le comenté, Santa Cruz llevó adelante todo el proceso y aquí ya entra un detalle. El 2 de enero de este año, ya el Ministerio de la Presidencia, porque el Ministerio de Autonomía fue de silla a toco y se convirtió en viceministerio,
y fue introducido dentro del Ministerio de la Presidencia. El 2 de enero, el Ministerio de la Presidencia emite la resolución 06/2018, indicando que no existían límites pendientes entre el departamento de Santa Cruz y el departamento de Chuquisaca, culminando todo este proceso de delimitación de los 51 kilómetros. Que valga la aclaración nomás, este es un límite natural porque este es todo el Río Grande, que de paso en esta área del Río Grande es encajonado, o sea, no hay donde perderse, digamos, ¿no? De la mitad del río para un lado y de la mitad del río para el otro. Pero ¿qué pasaba? Si esta resolución del 2 de enero parece que la firmaron, no se dieron cuenta, de pronto se caía todo el argumento del gobierno para congelar las regalías departamentales. ¿Por qué? Porque si no existen límites pendientes, no hay por qué congelar las regalías, porque el argumento de la sentencia del Tribunal Constitucional se basa que justamente, supuestamente, los límites son referenciales a la flauta. ¿Qué hago? Dice el gobierno. Entonces, 30 días después, 28 días después, el propio mes, el 30 de enero de este año, el mismo ministerio que firmó esta resolución, firma otra. Firma la resolución del 30 de enero diciendo que la del 2 de enero no sirve. Y acá se lo voy a exponer de manera clara, porque se supone que uno tiene que tener una argumentación, tiene que fundamentar un motivo, un argumento para justificar, decir de que la resolución del 2 de enero no es válida y que estos son los argumentos legales para justificar esta nueva resolución que indicaba que ya no, que el proceso de límite estaba abierto. Aquí están, eso está textual, los dos argumentos de la resolución del 30 de enero. Primero, dejar sin efecto la resolución del 2 de enero. Así de sencillo, va a disculpar, pero, o sea, no ponen por qué, no ponen por cuánto, simplemente indican que la del 2 de enero ya no va y que el Viceministerio de Autonomía es la encargada de llevar adelante que ya no va. Sin ningún justificativo legal, sin ningún argumento, sin ningún sustento. Borran con el codo lo que escribieron con la mano. Es por ello que el gobierno departamental ha demandado penalmente a Hugo Siles y al ministro Rada, porque no pueden tan alegremente dictar resoluciones contrarias entre sí y perjudicando directamente al departamento de Santa Cruz. Ahora, unos detalles antes de entrar, se acabó la pila, antes de entrar aquí a las consecuencias. No solamente hay esta argumentación, y es importante que ustedes, si bien ya conocen que las leyes de 1898 y 1912 delimitaron Santa Cruz con Chuquisaca, pero estas mismas leyes no solamente delimitaron esto, sino también delimitaron Santa Cruz, o como es, Chuquisaca con Tarija, en la misma ley. Y años atrás, no tanto, pero unos cuantos, Chuquisaca, en todo su derecho, hizo el mismo procedimiento que realizó hoy contra Tarija, por el campo Margarita en Tarija y Huacaya en Chuquisaca, con todo su derecho, para que le puedan certificar si es que el reservorio correspondiente era compartido o no entre Tarija y Chuquisaca.
que a la postre, efectivamente, determinó que era 75-25, 75 para Tarija y 25 para Chuquisaca. Pero ¿cuál fue el argumento que utilizó Tarija para justificar la demanda y que se lleva adelante este proceso para determinar el factor de distribución? Las leyes de 1898 y la ley de 1912. Las mismas leyes que hoy el gobierno desconoce. O sea, no puede ser que para un proceso estas mismas leyes son válidas y de pronto para este otro proceso no lo son. Eso es realmente, o sea, no hay una explicación que no sea la de un complot, la de una acción política directa para perjudicar al departamento de Santa Cruz. Y un detalle, durante todo el proceso que se llevó adelante para poder determinar si es que el pozo de Margarita y Huacaya era compartido o no el reservorio, ningún solo día se le congelaron las regalías a Tarija. Porque no amerita. Ningún solo día. Y cuando se llegó a fijar de que efectivamente era 75 y 25, bueno, se sentaron, sacaron cuenta y van pagando y poniéndose al día retroactivamente. De a poco, para que Chuquisaca recibe lo que le corresponde por la explotación anterior y lo que le corresponde de aquí para adelante. Y bien, y zanjado el problema. Y de pronto Santa Cruz, en el proceso idéntico, pero calcado, nos congelan las regalías correspondientes. Ahora, ¿cuál es el perjuicio que estamos sufriendo nosotros como Santa Cruz, como departamento? En este momento, en tiempo presente, aproximadamente la producción actual de Incahuasi representa más o menos 33 millones de bolivianos en regalías mensuales para el departamento de Santa Cruz, que así en términos sencillos representa un millón de pesos diarios que dejamos de recibir, o aproximadamente más o menos unos 400 millones anuales. Pero más allá, quitemos el tema de las cifras, sino el perjuicio en servicios que brinda el gobierno departamental, que justamente hoy sufrí una consecuencia de ello, porque mi llegada un poquito tarde a la reunión invitada hoy día fue porque estaba en reunión con los 5 alcaldes de Valle Grande, todos los concejales, presidentes de consejo y otras entidades sociales, porque estaban reclamando el mantenimiento de caminos, que brindemos apoyo a los municipios para que puedan llevar adelante su producción, etcétera, la licitación de un puente, etcétera. Bueno, pues, con plata, pues, ¿no? Así, eso obviamente en 2 horas y media de explicación, digamos, ¿no? Pero a lo que voy yo es que ya se comienza a sentir el perjuicio de la falta de atención de la gobernación en el departamento, porque ¿qué hace la gobernación? Presta servicios, muy similar a muchas empresas aquí que ustedes sostienen, que brindan servicio a un sinnúmero de un conglomerado. Lo propio hace el gobierno departamental con sus municipios, con las provincias y con los propios distritos. Y ya estamos comenzando a sentir esa asfixia, esa compresión en los servicios de camino, en los servicios de salud, en las licitaciones que hemos paralizado, todas las licitaciones departamentales. En salud, no vamos a poder sostener el pago de los salarios de los médicos. No los vamos a despedir, pero tenemos que decir, bueno, que el gobierno ya asuma, pues, ¿no? Sí, ya es el colmo. En las carreteras, acá hay un detalle que creo que muchos conocen, pero que es importante recalcar.
más allá de las carreteras departamentales, porque hay 3 niveles de carretera, que es muy sencillo, nacional, departamental y municipal, ahí no hay donde perderse. Pero en las carreteras nacionales, que son por analogía competencia del gobierno nacional, exigen que el gobierno departamental ponga una contraparte del 30%, cuando no es nuestra competencia, es competencia de ellos. Nosotros tenemos que hacernos cargo de las carreteras departamentales, no nacionales. Sin embargo, nos exigen esta contraparte que por lo general, ¿qué es? Cuando se asumen los créditos internacionales, los organismos internacionales exigen al país que pide el crédito que pongan en efectivo una parte, en pocas palabras, para que vean el compromiso nacional y que no sea simplemente un regalo que tal vez después no se pague. Y muy libre de cuerpo el gobierno nacional hace que estas contrapartes que son en efectivo y no a 30 años con crédito, los pongan los entes subnacionales. O sea, nos descapitalizan y nos hacen poner contraparte en las competencias nacionales que no nos corresponden. Pero, ¿por qué lo hacemos? Y le voy a dar el ejemplo claro muy rápido, porque estuve presente. Vino nuestro ministro Arce, previo, y sostuvimos una reunión y nos informó de que el gobierno nacional estaba queriendo implementar un plan vial de 1.500 millones de dólares en el departamento de Santa Cruz, que son las carreteras que están en plena ejecución. Concepción San Ignacio, San Ignacio San José, el mantenimiento de toda la carretera a Guarayo, el mantenimiento de San Ramón a Concepción, la carretera que va a unir Santa Cruz con Chuquisaca por los valles y Santa Cruz con Chuquisaca a través de Cordillera, y el túnel de Incahuasi también, que nomás como dato, para que sepamos, el túnel de Incahuasi que atraviesa el cerro que une ambos departamentos es pagado mitad-mitad. ¿Y por qué es pagado mitad-mitad? Porque justamente ahí es el límite. Y agarra y nos dice, para eso necesitamos una contraparte del gobierno departamental de 343 millones de dólares. A la flauta. ¿Y de dónde pues? Si nuestro promedio anual de presupuesto es de 100, porque no tenemos más. El gobierno departamental es el pobre de la familia, lamentablemente. El gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, nomás como dato, maneja 4 veces más presupuesto que la gobernación de Santa Cruz, que tiene que atender los 56 municipios, incluidos Santa Cruz de la Sierra. Ojo, no estamos afirmando que Santa Cruz de la Sierra tiene poco presupuesto. Probablemente requiera hasta mucho más. Lo que estamos posicionando es que es ridículo lo que tiene el gobierno departamental. Es más, hoy en día la Gabriel René Moreno tiene más presupuesto que la gobernación. Ya eso después la retuca, digamos, ¿no? Pero es así la realidad. Y el ministro agarra muy suelto el cuerpo. Bueno, si ustedes no tienen para poner la contraparte, yo me llevo esta carretera a Oruro. Así es nuestra cara pelada, y ni se mosqueó, ¿no? Ustedes me avisan. Y nos la llevamos. Nosotros podíamos decir que no, pero la capacidad que tiene el gobierno, y hay que reconocerla, bueno, con plata cualquiera, para posicionar mediáticamente, han podido decir, Santa Cruz no, el gobierno departamental no quiere invertir, está desprotegido, lo que sea. Eso motivó una reunión con el presidente Evo Morales en YPFB, casualmente, donde estuvo presente el gobernador, mi persona y José Luis. Para hacerlo corto el cuento, de ahí nació el fideicomiso, que en pocas palabras nos hemos endeudado con 400 millones de dólares gracias a haber recortado la deuda de la gobernación durante 6 años al 50%, lo que nos permitió asumir este crédito de 400 millones de dólares para que se lleven adelante y se ejecuten las carreteras. Carreteras que hemos dicho que no vamos a poder seguir poniendo la contraparte. Y eso perjudica a todas nuestras empresas.
porque son al final, en su gran mayoría, empresas cruceñas las que llevan adelante el trabajo real. No estoy diciendo que han sido contratadas directamente, porque las contratan a las chinas y a las extranjeras y a nosotros nos dan las subcontrataciones, pero son las empresas cruceñas efectivamente las que se terminan llevando adelante el trabajo, como también lo que es desayuno y almuerzo escolar y un sinnúmero de otros servicios que brinda justamente la gobernación y que hoy están a punto de ser paralizados. Ahora, esta gráfica muestra en términos de recursos de bolivianos, de millones de bolivianos, cómo ha venido evolucionando la producción de Incahuasi en correlación a todos los otros pozos existentes en Santa Cruz. Lo que está en verde oscuro son la sumatoria de la producción en boliviano de todos los pozos sumados. Y lo de gris es solamente Incahuasi. Y aquí arrancamos el 2016 con 0 prácticamente Incahuasi y 8 millones que recibíamos por parte de todos los otros pozos, hasta el día de hoy, de febrero, bueno, está un poco atrasado, donde podemos ver claramente, ya en rojo porque está congelado, que Incahuasi representa la mitad de todos los ingresos por hidrocarburos de la gobernación de Santa Cruz. Y aquí hay dos datos que es importante que ustedes conozcan. Primero, lamentablemente, el 88% de los ingresos de las gobernaciones, y en particular la de Santa Cruz, son derivados de los hidrocarburos. O sea, somos monodependientes. No es sostenible el gobierno departamental de Santa Cruz, como tampoco ninguna otra gobernación, bajo la dependencia de un solo ingreso, y peor si este ingreso no es renovable. Es por eso que el gobernador ya hace 3 años, además por ley, porque en la ley marco de autonomía se estipula, viene peleando el pacto fiscal. ¿Qué es el pacto fiscal? El pacto fiscal no es ni más ni menos que un gran acuerdo nacional, donde nos pongamos de acuerdo toditos en cómo redistribuir los ingresos que tiene Bolivia. Hoy en día, así rápido, el 88% del TGN, el Tesoro General de la Nación, de toda la plata que maneja o que ingresa al país, lo maneja el gobierno central. El 88%. A través de las empresas públicas, a través de los ministerios, a través de Evocumple, etc. Solo el 12% distribuido entre todas las gobernaciones, todos los municipios, todas las universidades, juntas. ¿Cuál es la propuesta del gobernador o del departamento de Santa Cruz? A través de la coparticipación tributaria, porque al final y al cabo, ¿qué es la coparticipación tributaria? Es el IVA que pagamos todito, el IUE que pagamos todito. Santa Cruz genera casi el 50% de la coparticipación tributaria nacional. Y hoy en día la gobernación no recibe nada, 0, como si no fuéramos parte de Bolivia. Y en todo caso, las gobernaciones en su conjunto. Y el gobernador propuso de que una redistribución en base a la coparticipación que tenía una afectación del 5% del manejo presupuestario del TGN por parte del gobierno nacional. En otras palabras, en vez de manejar el 88, iba a manejar el 83. Que a nuestro juicio es una propuesta seria que no desbalanceaba al gobierno nacional en el manejo del país, pero sí permitía a las gobernaciones, a los municipios y a las universidades, a los pueblos indígenas, recibir recursos frescos adicionales, pero no por recibir plata, no es plata por plata, sino para que podamos asumir nuestras competencias como tales, como corresponde por ley. Y aquí el detalle, que aquí consultaban hace unos minutos atrás. Las regalías, desde que asumió YPFB, las pagan con 90 días de atraso o posterior a su producción. Antes que asuma YPFB el control total de la cadena de hidrocarburos, las empresas petroleras nos pagaban como pagan a todo el mundo, a fin de mes.
De pronto sube YPFB, la máxima empresa supuestamente, y se inventan una cláusula y dicen no, ya no podemos pagar a fin de mes, 90 días después. En términos sencillos, te bicicletean la plata y la usan y ganaron 3 meses con ello. ¿Qué significa esto? En el fallo del Tribunal Constitucional se emitió en diciembre del año pasado. Y congelaron las regalías directamente en diciembre. Pero las regalías que nos pagan en diciembre, en realidad, son regalías de la producción de septiembre. Porque han pagado 90 días después. Por lo tanto, no debieron haber congelado el pago de las regalías de la producción de diciembre en marzo. ¿Qué han hecho? No han congelado las regalías 3 meses retroactivas. Casualmente, nuevamente recalco lo que dije al comienzo de la exposición, las casualidades. A fin de año. Y a fin de año como en las empresas, porque la gobernación no es ni más ni menos que una empresa, pero pública, obviamente política también. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pagar beneficios, aguinaldos a las empresas que están culminando la gestión, etcétera, etcétera. Y de pronto nos congelan el 20 de diciembre cuando estamos a medio pelo de pagar y nos desestabilizan, pero completamente. Porque a nuestro juicio esto es especulativo, todo esto es orquestado. Tiene un fin único que es desestabilizar una gestión del gobernador Rubén Costa para asumir políticamente el departamento de Santa Cruz. ¿Por qué? Ya les voy a explicar más allá unos detalles, pero no es casualidad, otra vez, que en diciembre tenemos los recortes de periódicos, de pronto sale el presidente de Amdecruz. Amdecruz es la Asociación de Municipios Cruceños, cuyo presidente es el alcalde de Cabeza, Vallejo, que responde al movimiento asocial, o sea, es del MAS. Y sale el presidente de Amdecruz diciendo: vamos a bloquear a la gobernación de Santa Cruz porque no nos pagan nuestras regalías. O sea, nos congelan nuestras regalías y ya estaban trabajando el bloqueo a la gobernación de Santa Cruz por la falta de pago de regalías que nos tienen ellos mismos congelados, que responde a un complot para desestabilizar políticamente al gobernador Rubén Costa. Esta es otra lámina, ya en términos de producción, que va más allá del hoy día, sino aquí tenemos que tener la visión a qué apunta el gobierno, porque no apunta solamente a hoy, sino tira hacia adelante. Aquí podemos ver el 2016 que Incahuasi produce aproximadamente 7 millones de metros cúbicos, representando el 16% de la producción departamental. Sin embargo, al 2030, que es aquí a la vuelta de la esquina, en menos de 15 años, va a producir aproximadamente 22 millones de metros cúbicos. Si nosotros más o menos extractamos en tiempo presente, Bolivia produce 54, 56 millones de metros cúbicos. A dura pena. No llegamos a los 60 que necesitamos. Pero con un detalle. Todos los pozos o los megacampos, que son en este caso tarijeños, San Alberto, San Antonio, Margarita, etc., están en proceso de declinación. En otras palabras, están muriendo, ya están agotándose, ya llegaron a su pico y están poco a poco ya llegando hasta ser residuales. Mientras que Incahuasi está naciendo, está con toda su leche y está en pleno apogeo para crecer. ¿Qué significa esto?
que estos 22 millones el 2030 muy probablemente representen hasta el 50% de la producción nacional. ¿Por qué? Porque entre medio no se ha pillado ni un pozo. Dios quiera que se pille, digamos, ¿no? Pero aunque se pille va a tardar 10 años. Por lo tanto, Incahuasi se vuelve estratégico. Presupuestariamente, financieramente, para el gobierno. Más allá de la gobernación y de los municipios de Santa Cruz. Porque va a representar el 50% de la producción nacional. Pero paralelo a ello, el 2030, para ser exacto, el 2032, hay un estudio estadístico que indica que la población boliviana para el 2032 será de 15 millones de personas en Bolivia. Y de esos 15 millones de personas, 7.5 van a vivir en Santa Cruz. O sea, el 50% de la población boliviana va a ser cruceña. El poder demográfico y el poder económico de acá a 10, 15 años estará en este departamento. Y no tenemos que esperar esos 10, 15 años. ¿Por qué? Le iba a decir hace unos minutos atrás nomás. El 21 de febrero, ¿dónde se definió? En el departamento de Santa Cruz. 1 millón de votos de Santa Cruz votaron por el no. Si hoy tenemos ese poder de votación, imagínense de acá a un par de años. Entonces, el gobierno tiene muy claro que para poder sostenerse en el poder como gobierno nacional, tienen que tumbar al quien llevó primero una resistencia efectiva democrática, junto con los otros prefectos, etc. Y que hoy ya no solamente es una resistencia democrática, sino que se ha tenido la capacidad y el respaldo para construir una alternativa democrática real a través de demócratas, del movimiento demócrata social como partido, porque tenemos un partido ya de alcance nacional. Tenemos presencia en los 9 departamentos y tenemos textual 200.000 militantes inscritos formales a nivel nacional. Entonces, si el gobierno nacional quiere esto, tiene que eliminar quien probablemente, o por lo menos lo que está claro, es que estamos creciendo igual que Incahuasi, digamos, ¿no? Nosotros estamos creciendo y el movimiento al socialismo está en pleno declinación. Les gusta o no les gusta, es una realidad después del 21 de febrero. Pero obviamente, como dicen, el animal, nomás como metáfora, cuando está herido, es más peligroso. Entonces, ¿ustedes qué creen? Que el gobernador, mi persona y todito desfilamos al Palacio de Justicia toda la semana, 2 veces a la semana, casualmente, en estos últimos meses, de pronto de manera más intensiva? Nos han acelerado toditos los procesos, ya estamos en juicios orales, no le pelan los fiscales y nos dan, y también de manera paralela, ¡pum!, aparece también el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, ya lo están por meter preso, casualmente, porque fue a La Haya y no le salió muy bien la jugada al gobierno, porque la invitación que nos hicieron a La Haya no fue de buena gente, fue para que haya pues conflictos internos, porque sabemos que particularmente aquí en Santa Cruz el tema marítimo es relativo, por ponerle. Y que habían voces discordantes internas sobre ello. Y había ya trabajo para eso, político. Pero el gobernador fue muy claro. Primero, tenemos todo el derecho como bolivianos a defender una causa y una política de Estado, no de gobierno.
y que viene de muchos años atrás. Y es por eso que dijo, voy. Pero voy con mi PIN 21 de febrero. Y lo usó. Y lo usó en los alegatos. Es más, el ministro, si no me equivoco, Arce también es, ¿no? Le pidió, por favor, gobernador, no lo utilice. Ningua, pues. Lo usó, pues. Pero no aprovechó el escenario en ningún momento para hacer ninguna declaración negativa contra Bolivia, ni a marcar una diferencia, no. Sobrio, serio, respaldó y apoyó los alegatos y a Bolivia en su derecho, en su reivindicación marítima. Eso sí, una vez terminó aquello, no contaban con su astucia. Agarró y le tiró el tour, pues, pero un tour político, un tour de defensa de la democracia y del voto, y visitó el Parlamento Europeo, visitó las Naciones Unidas, visitó el Parlamento Español, y donde llevó toda la documentación de respaldo con relación al 21 de febrero, a los votos, a la persecución política, etc. Y culminó con una reunión el domingo antes de viajar con todos los referentes bolivianos de España, porque ojo este dato, en España habían habido 200.000 bolivianos legales y votan. Es más, para el 21 de febrero votaron 50.000. De esos 50.000, el 80% votó por el no. Es más, tuvo que pelear y defender su voto, como lo hicimos acá, porque se lo querían borrar. Y todos los referentes de toda España fueron a Madrid y se reunió con el gobernador para trabajar justamente en las elecciones 2019 y 2020, porque no están de acuerdo con el proceder de este gobierno. Y de pronto, o mejor dicho, primero, con ello nos obligaron a patear por el tablero. Por eso es que el gobernador hace un par de meses tiró el ultimátum al gobierno de que ya esto era una afrenta a Santa Cruz, era un complot contra su gestión, pero sobre todo prácticamente ponía a vilo de que nos íbamos a la quiebra como gobernación y hacíamos un parate, de que nosotros ya íbamos a paralizar toda relación con el gobierno nacional. Es más, no nos hemos reunido en ninguna instancia con el presidente, hemos rechazado cualquier invitación acá en Santa Cruz y en suelo boliviano a partir de entonces como gobernación, tanto el gobernador como también sus más allegados. No es que estemos muy tristes de no tener que ir, pero como primer punto. Segundo, vamos a congelar, bueno, congelamos todas las licitaciones departamentales, como también ya estamos haciendo la documentación para dejar de pagar todas las contrapartes que ya mencioné de manera correspondiente, e iniciamos lo que estamos hoy acá, un proceso de socialización, pero más que todo de información para que todo el departamento de Santa Cruz efectivamente conozca la problemática y se lo apropie, porque esto no es solamente por la gobernación de Santa Cruz, sino que es departamental. Están abusando ya de Santa Cruz en su conjunto. Como decimos, es una injusticia la que se está cometiendo. Y de pronto, a raíz, porque vieron a la flauta, de pronto visitamos el Comité Pro Santa Cruz. Fijaron un ultimátum para el 22 de este mes. Comenzamos a recibir los respaldos de los sectores, de los municipios, y comenzamos a tener una capacidad política para articular esta bajada de información y una respuesta de la ciudadanía, que el gobierno ha dicho, esto en vez de ser algo positivo, de pronto se está convirtiendo en un arma. Y se vieron en la obligación, porque salieron todito la brigada parlamentaria masista, etcétera, etcétera, a decir de que éramos un ineficiente, que no habíamos hecho nada, etcétera, etcétera. ¿Y dónde han estado 3 años que venimos defendiendo Incahuasi? 3 años, desde el 2015, desde que se inició todo. No dijeron, esta boca es mía. Y recién ahorita que está congelado. Y por toda esta contraofensiva, de pronto sale la resolución ministerial 090
Quebrado 18. ¿Qué dice? Y esto realmente ya es desquiciado, digamos, ¿no? En una lógica. ¿Es de presidencia también? ¿Cómo? Sí, la última resolución. Esta es la última resolución. Ministerio de Presidencia. Ministerio de la Presidencia. Pero a través del Ministerio de Autonomía. Primero, declarar homologados los acuerdos alcanzados entre la delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz, correspondiente a los 30 vértices del tramo, o sea, de los 51 kilómetros que yo le estaba mencionando. Emitido por la unidad de límite de... En otras palabras, otra vez certifican lo que primero certificaron, de ahí anularon y ahora certifican nuevamente. O sea, ¿quién nos entiende? Y asimismo, esto extractado de la resolución, asimismo, estando plenamente vigentes las leyes de 1898 y 1912. O sea, primero eran referenciales, después las aprobaron, después las desconocieron y ahora ya están plenamente vigentes, más la ley 2727, que es un parque nacional allá arriba, y no solamente la resolución suprema también, o sea, todo ya es bingo, digamos, ¿no? Establecen de manera indubitable los límites departamentales entre Chuquisaca y Santa Cruz en lo que respecta a los vértices del 31 al 120, o sea, todos los 457 kilómetros que no entraron en la delimitación, y aquí reconfirman de que efectivamente ya son indubitables. Y estos no fueron sujetos a la presente procedimiento de conciliación administrativa, papá, toda vez que cuentan con, ya ahora ya no son referenciales, ya son límites precisos conforme a las normas ya señaladas, y los mismos no pueden ser alterados ni modificados dentro del presente, etc. O sea, es realmente una incongruencia absoluta por parte de los ministros, que en cualquier país común ya le hubieran dado un punta, digamos, ¿no? Porque no puede ser que emitan una resolución el 2 de enero, otra resolución desconociéndola el 30 de enero, y 2 meses después otra resolución volviendo a la antigua y reconociendo todo lo propio. Es por tanto de que finalmente, a través de la resolución 90 de 2018, hemos logrado que el Ministerio de la Presidencia afirme que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca son precisos, son oficiales y están establecidos a través de las leyes de 1898 y 1912, que son inmodificables. No existió, ni existe justificativo legal ni técnico para congelar el pago de las regalías de los campos Incahuasi y Aquió, y se deben descongelar de manera inmediata. El gobierno nacional debe reparar los daños causados al pueblo cruceño. Es la posición que hemos asumido como gobernación y que estamos exigiendo al gobierno nacional. Y ya hemos ido tanto al Tribunal Constitucional como a YPFB, porque hay que tomar en cuenta que quien ha sido demandado por el Tribunal Constitucional no es la gobernación, por Chuquisaca. Bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional ha salido en contra de YPFB, no en contra de la gobernación de Santa Cruz. Es más, cuando hicimos que hacer la primera acción, el Tribunal Constitucional nos dijo: ustedes, tranquilitos, ustedes no están siendo demandados, son terceros interesados. ¿Cómo puede terceros interesados si lo que no estamos recibiendo los recursos somos nosotros? Y YPFB no se apareció, no hizo ninguna defensa legal a una demanda o una sentencia del Tribunal Constitucional que lo sentenciaba a YPFB. Y es por eso que hemos ido personalmente con los asambleístas y con el secretario de gobierno a entregar las cartas que exigen el inmediato descongelamiento de la regalía, tanto a YPFB como a el Tribunal Constitucional. Como a su vez también hemos hecho lo propio en el juzgado de garantía en Chuquisaca, y hoy
nuevamente estamos elevando para que se tenga que bajar del tribunal a un magistrado que ya emitió su opinión de manera pública, cuando legalmente eso no corresponde. Entonces, como ustedes pueden, un dato, nomás para que vean la magnitud de la injusticia que se está cometiendo, más allá de todo, de la injusticia con el departamento. El pozo Incahuasi sigue produciendo, ¿no? No es que se ha parado, digamos, ¿no? Ni tampoco queremos que se pare, digamos, ¿no? Sí. Sigue produciendo. Sí. Y esta producción, el gobierno recibe, y el PPB recibe, todos los municipios a través del IDH reciben. Es más, Beni y Pando a través de las regalías compensatorias reciben. Irónicamente, el único departamento que no recibe somos nosotros, es Santa Cruz. O sea, el departamento productor es el único que no recibe un solo peso. Y aquí